hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reflexiones que te instruyen, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en sus senos, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en el boca al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre. No perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Proverbios 6, 20 al 35. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Me da nuevamente mucho gusto en saludarles a través de este medio. Hoy domingo 27 de septiembre, en donde, si no mal recuerdo, cumplimos ya 2 años de habernos pasado ya las instalaciones del templo. Gracias a Dios por esa bendición en donde nosotros como iglesia estuvimos orando, ¿verdad? Por esa construcción. Lamentablemente no podemos festejar como muchos de nosotros quisiéramos, pero gracias a Dios ya contamos con estas instalaciones. Gracias a Dios también porque fue oración de todos nosotros el contar con un pastor, mismo que ya tenemos, para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Gracias a Dios porque como iglesia hemos sido muy bendecidos durante esta etapa. Nos costó mucho dar ese salto de fe de las instalaciones de 20 de noviembre, esquina Coatepec, para donde ahora estamos. Y gracias a Dios se han logrado muchos objetivos, hermanos, que la verdad sinceramente no nos lo imaginábamos. Y vamos a darle la honra y la gloria a Dios que solamente Él se merece con esta lectura. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 111 del libro de Salmos. Dios cuida de su pueblo. Y durante ese tiempo, hermanos, nuestro Dios nos ha venido cuidando, protegiendo, y aún más en la pandemia hemos sentido y hemos visto el cuidado de Dios. Libros de Salmo, capítulo 111, hacemos esta lectura todos juntos ahí en casa, búsquenlo en sus Biblias, y también se va a ver proyectado en la pantalla. Dice la palabra de Dios: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Palabra de Dios, hermanos, y bueno, como les decía, damos gracias a Dios por estos momentos. Como lo anunció el hermano Ángel el miércoles pasado, estamos, hermanos, orando para que pronto regresemos a las instalaciones. Yo sé que no va a ser igual, hermanos. Yo sé que algunos tendrán algunas complicaciones y tendremos que ajustarnos a las medidas que nos marca pues las autoridades, ¿verdad? En cuanto al límite de hermanos que podemos estar allá dentro de las instalaciones. Pero vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque pronto nos vamos a reunir, nos vamos a saludar, si es que se nos permite, ¿verdad? Y vamos a estarle cantando y adorando a nuestro Dios. Damos gracias a Dios también, hermanos,
por ese ministerio, hermanos, que de las despensas. Gracias a Dios hemos sido o somos una iglesia responsable, que estamos al pendiente de las necesidades de los demás hermanos, ¿verdad? Que lamentablemente algunos han perdido sus trabajos, y como iglesia, ¿verdad?, hemos estado ahí apoyándoles con algunas despensas. Vimos el domingo pasado los testimonios de 3 hermanos dándoles gracias primeramente a Dios, pero también a la iglesia, porque no nos hemos olvidado de ellos. Y eso, hermanos, es un motivo de gratitud para el Señor, que como iglesia estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer, ¿verdad? Los cultos, hermanos, usted y yo ya los conocemos. El miércoles a las 7 nos conectamos, ¿verdad?, con nuestro hermano Ángel. Ojalá, hermanos, realmente le invito a que no tenga pena, a que no tengan temor, y se puede usted subir a la señal y podamos interactuar más hermanos por ahí. Los jueves y viernes son los cultos, son los estudios con el hermano pastor, los estudios de discipulado. Bien, hermanos, como decía el Salmo, vamos a cantar, vamos a glorificar y vamos a honrar el nombre de nuestro Dios con estos cantos e himnos que hemos preparado para honra y gloria de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto en las instalaciones del templo. Estamos trabajando en ello y esperemos reunirnos pronto. Cantemos con gozo y alegría, hermanos, a nuestro único y suficiente Salvador. Dios les bendiga. Palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren con la bendición de Dios. Estamos el día de hoy aquí retomando nuevamente el estudio de la palabra de Dios con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha bendición y bueno, tomando en cuenta que estamos avanzando a través de la Biblia, estaremos leyendo o viendo, analizando el libro de Amós. Amós, estaremos viendo el capítulo 5 para que todos nos ubiquemos ahí y vamos a agradecer a Dios por este momento, pedir su bendición y que el Señor sea el que nos guíe a través de su palabra. Es un capítulo bastante interesante. El título pues puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Pero se titula El funeral de una virgen. Amós capítulo 5, el funeral de una virgen. Vamos a leer del 5 al 9, dice de la siguiente manera: Oíd esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre la tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Berseba y Betel está deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en la mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojado sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas y que estés con nosotros en cada uno de los momentos en los que te necesitamos. Permite que podamos entender tu palabra, escucharla y vivirla, Señor. Bendícenos y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El funeral de una virgen. Ya esta historia creo que la he contado más de una ocasión, pero la primera vez que yo prediqué precisamente fue en un funeral. Estábamos en la iglesia y acabamos de tener el culto de jóvenes. Los hermanos varones también tenían su culto y las mujeres tenían su culto. En esa ocasión el pastor no había llegado a la iglesia y entonces llegó una familia necesitada y pidió que si podíamos ir a presentar lo que eran los servicios funerales. Entonces un hermano muy conocido y muy querido por nosotros, que está en la presencia del Señor, nos dijo: claro que sí, yo dirijo, y otro hermano que tocaba la guitarra, hizo tú me guías en los cantos, organizó el culto, y pues bueno, ahí estuvimos en ese momento en el funeral. Estábamos, pues el hermano estaba dirigiendo palabras de aliento a los deudos, y en ese momento dice: ahora vamos a escuchar palabra de Dios por parte de nuestro hermano Fausto Ocampo. Y yo me quedé sorprendido porque dije: pero ¿cuándo me dijeron a mí que yo iba a presentar palabra de Dios? Pues en ese momento solamente recuerdo que tomé lo que fue el libro de la muerte, el funeral de Moisés. Pasé, ¿qué dije? No sé qué dije, no recuerdo qué dije, pero yo solamente escuchaba que decían amén. De verdad que esta situación para mí fue muy, ahora lo veo como muy chusca, pero en ese momento era una situación muy complicada porque pues en un funeral pues lo que hay es dolor, angustia. Sin embargo, el funeral de un cristiano siempre se va a caracterizar por la alegría y la esperanza de saber que tenemos un futuro prometedor en la presencia de Dios. Pero qué tristeza es cuando alguien no tiene esa esperanza. Qué tristeza es cuando alguien ni siquiera pudo vivir su vida. Y aquí encontramos el funeral de una virgen. Y el profeta está hablando a un pueblo que está por morir y que no tenía mucho tiempo de haber sido constituido. El pueblo de Israel había pasado por un poco de tiempo y ya se había desviado del camino de Dios.
La semana pasada nuestro hermano Gabriel nos dio un poquito el relato, el tema acerca de cómo Israel pues fue establecido, cómo se llevó a cabo lo que fue la organización de la tierra de Israel, al punto de que David pues fue uno de los principales en llevar a cabo el reino, y después su hijo Salomón confirmó el Reino Unido. Pero después de Salomón llegó una división entre Roboam y Jeroboam, que también ya lo hemos platicado en predicaciones anteriores. Esto llevó a que el reino del norte fuera un reino completamente descarriado y llevado hacia el mal, precisamente por los propios reyes que Dios había puesto con una finalidad: que guiaran a su pueblo. Y qué triste ver que Amós habla acerca de un lamento. Dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Y lamenta en este caso el profeta lo que era al pueblo de Dios, un pueblo que había sido establecido con un propósito: darle gloria a Dios. El título del libro de Amós, como ya lo hemos visto, también lleva el nombre del profeta, como se caracteriza en todos los 12 profetas menores. El título proviene del nombre del profeta a quien Dios dio su mensaje. En el versículo 1:1, el nombre de Amós quiere decir carga o llevar cargas. Él no debe de ser confundido con Amós con Z, que es valeroso o fuerte, que es el padre de Isaías. Entonces aquí nos encontramos con Amós, que es carga o llevar cargas. Y en este caso, Dios quiere llevar nuestras cargas. Sin embargo, en muchas ocasiones no permitimos. E inicia con juicios a las diferentes naciones que estaban alrededor de Israel. Empieza con el juicio a Damasco, con el juicio a Gaza, con el juicio a Tiro, con el juicio a Edom, con el juicio a Amón, con el juicio a Moab y con el juicio a Judá. Todas las naciones iban a ser enjuiciadas. Pero después viene un juicio específico contra una nación que Dios había establecido y que Dios había constituido, la nación de Israel. Y los israelitas estaban juzgados por los siguientes pecados: venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer y profanan así mi santo nombre. Tendidos sobre ropas que recibieron en prenda, participan en comidas en honor a los ídolos. Y con dinero de multas injustas compran vino que beben en el templo de su Dios. Entonces estamos viendo aquí que el pueblo se había descarriado y había una tremenda injusticia dentro de la nación de Israel. El pueblo de Israel se había desviado de tal modo que los israelitas tenían una situación muy complicada delante de Dios. Y creo que en el tiempo actual estamos viviendo situaciones similares, en las que Dios sigue buscando a su pueblo, sigue hablándole a su pueblo, y muchas ocasiones nosotros nos hemos desviado del camino de Dios. Alguien podría decir: bueno, eso es para los inconversos. No, mi hermano, eso es para el pueblo de Dios. Y a lo mejor tú no caes en alguno de estos supuestos, pero tendríamos que buscar en qué asunto le estás fallando a Dios, en qué situación Dios tiene que tratar contigo. A veces nosotros pensamos que somos perfectos delante de Dios y pensamos que tenemos hijos perfectos, pensamos que tenemos esposo perfecto, pensamos que tenemos esposa perfecta, pensamos que tenemos iglesia perfecta. Y nos damos cuenta que somos tan imperfectos que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y saben, por tener o creerse perfectos, Israel cayó en pecado y no escuchó la voz de los profetas. Incluso más adelante de este pasaje, el profeta Amós reconviene a uno de los profetas de aquel tiempo. En este caso el profeta Amasías, bueno, más bien el sacerdote Amasías. Y Amasías se siente ofendido por las palabras que dice Amós, porque dice: no, ¿cómo se te ocurre blasfemar en contra del santuario de nuestro Dios? Hermanos, cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, no nos interesa santuario, no nos interesa denominación, no nos interesa religión. Tenemos que hablar y decir
que Dios necesita que nosotros cambiemos nuestro rumbo, que cambiemos el camino que a lo mejor hemos desviado y que Él está buscando que nosotros actuemos de tal manera que podamos acercarnos a Él con gozo y con alegría. Por eso, en el funeral de una virgen, primeramente está fuera, una virgen que está fuera de la casa de Dios. Esta virgen, en el funeral de esta virgen, está fuera de la casa de Dios. Y dice el Señor en su palabra, buscad a Jehová, así dice Jehová, casa de Israel, buscad y viviréis. Y dice, y no busquéis en Betel, ni busquéis ni entréis en Gilgal, ni paséis por Bérseba. Habla de 3 ciudades importantes, y la primera que menciona es Betel. ¿Y qué sucedía en Betel? Bueno, pues primeramente en el reino del norte, la ciudad de Betel era una ciudad muy importante. ¿Por qué Betel era tan importante? Bueno, pues porque ahí Israel había recibido el nombre de Israel. Y en esa ciudad, si ustedes recordarán, es donde Jacob lucha con Dios y se le dice, ya no se llamará más tu nombre Israel, sino que se llamará, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Y entonces ahí es donde se le cambia el nombre a Jacob. Y en esta ciudad, que su nombre significa casa de Dios, o la casa de Dios, porque él dijo, esto no es más que la casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces ahí es donde se le da ese nombre de Betel. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 28, y Dios está hablando ahí a Jacob y le da la bendición, y entonces Jacob ya no se le llama más su nombre usurpador, sino que se le llama Israel. Y entonces el reino del norte tenía que legitimar su nombre, que era el nombre de Israel. Por eso es que Dios en muchas ocasiones ya no lo llama Israel, sino que lo llama Efraín. Y entonces ahí es donde Dios le cambia el mismo nombre a Israel. Pero aquí le llama como Israel, le llama la casa de Israel. Por eso habla de que no lo busquéis en Betel. Y sabes, en la actualidad muchas personas buscan a Dios en su casa y piensan que ahí es donde está Dios. Hermanos, quiero decirles algo bien importante, que Dios no se encuentra en lo que hoy llamamos la casa de Dios. Y yo entiendo que muchos estamos muy animados por regresar a lo que llamamos la casa de Dios, que es una instalación donde Dios ha permitido que nosotros estemos. Y Dios nos lo ha dado, Dios ha permitido que estemos aquí, pero esta no es la casa de Dios. Quiero decirte que tú ya no tienes que buscar a Dios aquí, porque dice la Escritura que no busquemos en la casa de Dios, así literalmente dice, no busquéis en la casa de Dios, ahí no está Dios. En Betel, para los israelitas, decir que ahí no estaba Dios era un sacrilegio. Era decir, ¿cómo te atreves a decir que ahí no está Dios? ¿Cómo te atreves a decir que ahí no se encuentra el Señor? Y para ellos era una afrenta muy fuerte. Más adelante, como lo mencioné, Amasías habla y dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel le envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir estas palabras. Imagínense lo que Amasías sentía, aquel sacerdote que seguramente recibía los beneficios de la casa de Dios, y en ese momento dice: Amós está hablando en contra de la casa de Dios. Yo quisiera preguntarme, ¿cuántos estarán en contra de lo que se dice cuando se habla de que en un templo no está la casa de Dios? Ahí no es la casa de Dios. Que incluso en organizaciones religiosas, ahí no está Dios. Dios no está en organizaciones religiosas, hermanos. Dios está en su iglesia. Y la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Pero no es la iglesia lugar o área geográfica o grupo social, sino es aquel lugar donde todos los redimidos por la sangre de Cristo, los que tienen ese fervor de llegar ante la presencia de Dios, y no solamente cuando están juntos, sino también cuando están separados, en cualquier lugar que se encuentren, ahí está la presencia de Dios, porque dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, en tu casa está Dios. Cuando tú estás buscándole con alegría, con fervor, con deseo. ¿Por qué ellos estaban en contra de Dios?
porque simplemente no estaban viviendo un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio que agradara a Dios. Por eso en este tiempo, y retomando un poquito el tema de las dispensaciones, que uno de mis hijos me pregunta, papá, ¿qué son las dispensaciones? Y bueno, ya me puse a explicarle un momento ahí el tema dispensacional, que es una forma teológica de exponer que la gracia de Dios está hoy sobre nosotros. Pero la gracia de Dios va a seguir estando en el tiempo de la tribulación. Y la gracia de Dios ha estado en el tiempo de la ley. Y la gracia de Dios siempre se ha manifestado porque Dios quiere manifestar su gracia a su pueblo, su bendición y su misericordia. Pero en ese tiempo Dios hoy trata con nosotros de una manera muy amorosa, muy cariñosa. Hermanos, no ofendamos a Dios y abusemos de la gracia de Dios. Hoy Dios quiere que tú vuelvas a Él, pero no a su casa, entrecomillado, de un lugar material, sino que vengamos de rodillas y le busquemos con el corazón, porque ahí es donde Dios quiere habitar. Dice que yo les daré un nuevo corazón y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios quiere habitar en tu corazón. Ahí es donde tienes que buscar a Dios, en lo más íntimo de tu ser, en lo más profundo de tu alma. Ahí tienes que buscar al Señor, porque Dios desea que tú le busques con todo el corazón. No deseches a Dios nunca de tu corazón, porque cuando nosotros cambiamos a un corazón endurecido, entonces Dios no puede habitar ahí. Sabes que Dios nos ha dado la bendición de ser salvos por gracia, ser salvos por la gracia de Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo no cambia, la gracia de Jesucristo no se quita, la gracia de Jesucristo no es temporal, es eterna. Y Dios te ha dado esa gran bendición. Hoy muchos profesan un cristianismo de palabras, pero no de experiencia de vida. Dios hoy quiere que le busques y que dobles tus rodillas, y que si a lo mejor le has buscado solamente de palabras, pero estás viviendo una vida muy alejada de Dios, hoy Dios desea que tú le busques con un corazón vivo. Ese es el Dios que hoy te está buscando y que quiere que tú también le busques. ¿Sabes qué? El buscar a Dios implica algunas situaciones importantes, y dice la Escritura: buscadme y viviréis. Hay un canto de Marcos Vidal, muy hermoso el canto, ¿verdad?, que habla acerca precisamente de esto, ¿verdad?, que de buscar a Dios para poder vivir. Y la palabra buscar se empleó en el sentido de buscar una respuesta divina sobre algún asunto específico, en buscar una relación estrecha con Dios, con el deseo de conocer su voluntad y cumplirla. Fíjate el significado de esta palabra: conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Conocer a Dios personalmente, no solo buscar favores materiales. Porque cuando estoy enfermo, cuando no tengo dinero, cuando tengo que pagar el recibo de la luz, cuando tengo que pagar el recibo del banco o del predial, entonces ya estoy buscando a Dios: Señor, ayúdame. No hay, ese buscar a Dios no es para favores materiales. Ese buscar a Dios es de todo el corazón. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. Deuteronomio 4, 29, y quiero leerles esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera: mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13 habla de una manera similar. Jeremías 29:13, esgrima para los que están en casa, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Dice de la siguiente manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está la clave de buscar a Dios, hermanos? De buscarlo con el corazón. Por eso, la virgen que ha muerto y que está fuera de la casa de Dios tiene que buscar a Dios. Y sabes, Dios quiere darte vida. Y dice: buscadme y viviréis. O sea que aunque tú estés muerto en tus delitos y pecados, si aún has practicado una religión, es decir, que a lo mejor incluso te hayas bautizado. Yo y lo digo ahora públicamente, ¿verdad? Lo he mencionado más de una vez. Yo reconocí que necesitaba a Dios después de haberme bautizado. Yo me bauticé a los 15 años, pero fue por presión familiar, porque pues ya había aceptado a Cristo, porque todos pensaban que era cristiano. Pero fue hasta los 19 años que yo recibí al Señor.
y doblé mis rodillas, y ese es el punto que yo tengo como un encuentro y una confirmación de una relación con Dios. Entonces, a lo mejor tú ya te bautizaste, a lo mejor tú ya levantaste la mano, a lo mejor has hecho muchas cosas, pero no has tenido un encuentro con Dios. Hoy Dios te dice, no se trata de solamente levantar la mano, se trata de buscarle con el corazón. Dice, buscadme y viviréis. Así que en el funeral de una virgen, esa virgen todavía podía tener una resurrección, es decir, podía vivir. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando hay un corazón corrompido, no se busca a Dios. En la palabra esta vivir no habla de existir, sino que habla de la posesión plena de vitalidad, salud, buen nombre y prosperidad. Vamos a ver en Deuteronomio 8.1. Deuteronomio 8.1 nos habla de una situación más o menos, para poder aclarar un poquito el texto. Dice de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, el vivir no es solamente el existir. Saben que hay mucha gente que está viviendo, que está existiendo, pero no está viviendo. Es decir, respira, se levanta, va a trabajar, regresa, se duerme, al otro día se vuelve a levantar, hace lo que son los ejercicios normales, ¿verdad? De respirar, comer, ir a hacer sus necesidades fisiológicas, todo lo que fisiológicamente es necesario, pero no tiene una vida. Dios dice, no se trata de existir, se trata de vivir. Por eso, la posesión de plena vitalidad, salud, buen nombre y prosperidad es lo que te da vida. La verdadera vida no se halla en los santuarios lujosos, tampoco se halla con sus sacerdotes falsos y tampoco en un ritual vacío. La vida es un don de Dios, una gracia que Él concede en su plenitud a los que le aman y le obedecen. Esto lo dijo Jan-Jacob von Allmann. Entonces, esta parte de buscar a Dios y vivir es muy importante que nosotros lo consideremos como algo en nuestras vidas. No solamente se trata de existir, hermanos, se trata de disfrutar la presencia de Dios. Por eso, en el funeral de la viuda está fuera de la casa de Dios. Necesitamos recomendar a todo aquel que ha vivido a lo mejor una vida que no ha agradado a Dios hasta este momento, pero que por su gracia, por su misericordia, Dios aún le sigue teniendo con vida. Tiene que analizar su corazón, porque a lo mejor está fuera de la comunión con Dios, fuera de la casa de Dios. Puede estar en una organización religiosa, pero fuera de la casa de Dios. Hoy es tiempo para arrepentirnos. Entonces, en el funeral de la Virgen, primeramente la Virgen está fuera de la casa de Dios, pero también la Virgen está fuera de la presencia de Dios. Y el segundo lugar que el profeta menciona es el lugar de Bérseba. Y dice, yo estoy contigo. Bérseba era un lugar donde tanto Abraham, Isaac y Jacob fueron para poder encontraron que Dios les había dicho a través de diferentes formas que Él estaba con ellos. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, Dios está conmigo. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que Dios no me deja, Dios está conmigo. Sí, es probable que Dios esté contigo, pero mi pregunta es, ¿tú estás con Dios? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido guiarnos y ha prometido bendecirnos. Pero mi pregunta es, ¿tú estás con Dios? ¿O es probable que estés fuera de la presencia de Dios? Escuchar al profeta decir, no entréis en Gilgal, era algo catastrófico en aquel tiempo para el profeta. Perdón, no paséis por Bérseba, es la otra. No paséis por Bérseba, era un problema para los que escuchaban al profeta, porque Bérseba era ese lugar donde Dios había dicho que iba a estar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Imagínate que yo te diga, no, es que Dios no está contigo, porque estás pasando por diferentes situaciones, porque te has alejado de Dios y Dios te va a dejar. Mira, a veces uno no se da cuenta de las grandes bendiciones que tiene al estar Dios con nosotros, pero aún más bendiciones se pueden tener cuando nosotros estamos
en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios no necesitas ahora ir a un lugar determinado. En aquel tiempo ellos hacían peregrinaciones, como hoy muchas personas hacen peregrinaciones a diferentes santuarios para que su respectivo santo, virgen o como se le llame, pueda escuchar su petición. ¿Sabes que ese es un gran negocio? Y bueno, no de nada Amasías estaba en contra de este Amós, cuando le dijo, está hablando en contra de la ciudad del rey, está hablando contra de este lugar santo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se benefician de todo eso. Los religiosos se benefician de que las personas vayan al lugar donde está Dios. Si supieran que Dios está en lo íntimo de tu recámara, ahí está la presencia de Dios. Y dice que cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y nos presentamos delante de Dios, ahí está Él en medio de nosotros. Cuando nos reunimos en comunión, 2 o 3, es decir, que tú te reúnes a comer con tu esposa, con tu hijo, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo he mencionado que es muy triste escuchar cuando un padre de familia, cuando alguien dice, es que Jesucristo es el invitado principal en mi casa. Pues déjame decirte que entonces el invitado llega y ¿qué? Y se va, ¿verdad? Porque no es el Señor. Pero necesitas que Jesucristo sea el Señor de tu casa. Porque si Jesucristo es solamente el invitado en tu casa, así como llega, se va. Porque no es el Señor. Necesitas tener a Jesús como el Señor. Y hoy necesitamos tener a Jesucristo como el Señor, no nada más de nuestra casa, sino también de nuestra vida. El que diga a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacerlo. Mire, Dios no quiere robots, Dios no quiere títeres. Y esto es una realidad. Lo estábamos platicando en la semana, estábamos en el tiempo del discipulado. Y mencionaba yo que Dios no quiere títeres, personas que se muevan como robots, que estén programados. No, quiere personas pensantes y que su pensamiento esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que piensen conforme a lo que Dios quiere en su palabra. Por eso es muy importante que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo ahora esté en la vida de todo creyente, de toda persona que está en el lugar donde se encuentre, trabajo, escuela, hogar y demás. Saben que hay una tremenda injusticia, y esto es de lo que hablaba el profeta cuando hablaba acerca de que han convertido el ajenjo en juicio y la justicia la echáis por tierra. Dice el profeta, ellos aborrecieron al reprensor de las puertas de las ciudades, y al que hablaba lo recto lo abominaron. ¿Y sabes qué? Hoy existe una tremenda injusticia, porque una de las cosas que ataca aquí Amós tremendamente es la injusticia social. Bueno, de hecho lo acabo de mencionar, que ellos lo que hacían era que vendían a una persona por un par de zapatos. Dice, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Imagínate que tú tengas a una persona trabajando en tu casa, puede ser la niñera de tus hijos, y que dijeras, bueno, quiero un par de zapatos y yo le dejo aquí a mi criada, ¿verdad? O a la niñera. Y dices, oye, pues estás medio loco, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo pasaba eso. Dejaban a las criadas por un par de zapatos, o a los siervos por un par de zapatos, por un par de sandalias. O sea, el valor de la vida era nada. Pero yo ahora quiero preguntarte en ese tiempo, ¿tus empleados tienen la remuneración justa por su trabajo? ¿Tus empleados están recibiendo lo justo por lo que por lo que te están sirviendo? Y estamos hablando de trabajadoras domésticas. Yo sé que muchas personas tienen trabajadoras domésticas, pero no les dan seguro, no les dan prestaciones de ley, las tienen 24/7. Es decir, si la señora se para a las 2 de la mañana y quiere un vaso de agua, le habla a la sirvienta, y ahí está la sirvienta. ¿Por cuánto? ¿Por 1,000 pesos a la semana? ¿Por 1,500 pesos a la semana? Eso es injusticia social. Porque un trabajador, de acuerdo a la ley, debe de trabajar 8 horas. Y después tiene que él hacer su vida de acuerdo a lo que él considere. Pero muchas personas hoy tienen esclavos en sus hogares. Y esa injusticia es la que atacaba en aquel tiempo el profeta. Y a lo mejor dicen, bueno, hoy la esclavitud no está permitida así, pero hay esclavitudes modernas. Hay jefes, ¿verdad?, que le hablan a su secretaria a las 2 de la mañana para checar o que no se le olvide algún asunto, y ahí está el jefe atendiendo o viendo el tema de pues el asunto que tenga con la secretaria a las 2 de la mañana, 2 de la mañana.
me ha tocado oír temas similares. O sea, no lo estoy diciendo porque me lo quiera sacar de la manga. Hermanos, hay una tremenda injusticia en muchos trabajos. Personas que doblan y triplican turnos. Que, bueno, muchas quejas hay de los médicos, ¿verdad? Y sobre todo de los que están apenas empezando, de los residentes, de los que están apenas iniciando en el trabajo de la medicina, que tienen turnos de más de 24 horas en ocasiones y que tienen que estar atendiendo y siendo, pues ahora sí que sirviendo en el área donde les toca, porque si no, no les atienden. Incluso algunos los tienen haciendo trabajos inhumanos, es decir, que ni siquiera tienen que ver con su profesión, yéndoles a comprar, y no hablando solamente de los médicos. Hay personas, y en mi profesión, ¿verdad? Me ha tocado muchos compañeros que se quejaban que cuando entraban a trabajar a algún despacho, los mandaban a comprarle el desayuno al jefe, lo mandaban a comprar, no sé, cualquier cosa que se le ocurriera al jefe en ese momento, pero nada de lo que tenía que ver con su trabajo. Eso es tener esclavos, y algunos ni siquiera les pagaban, solamente los tenían ahí entretenidos. Hermanos, tenemos una gran injusticia en nuestra sociedad. Quien no quiere abrir los ojos, y no estamos hablando del mal gobierno, no estamos hablando de asuntos de lo que el gobierno hace, estamos hablando de lo que la población hace con el prójimo, y a esto se refería Amós en aquel tiempo. Si tú eres una persona que tiene empleados a su cargo, necesitas ser justo con su pago y también justo con lo que estás dando para el trabajo. Mis queridos hermanos, la justicia social, aquí se habla de que Amós condenaba toda clase de injusticia en ese tiempo. Y bueno, al hablar acerca de la presencia de Dios, como en el caso de Berseba, que ahí van a buscar la presencia de Dios, y es que muchos se lavan sus culpas ahí, o sea, van al lugar, al santuario que se les ha dado, y ya ahí lavan sus culpas. No es así. Dios, no puedes lavar tus culpas más que en la sangre de Cristo, y por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que lo envió para morir por nuestros pecados. Por eso dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que no quieras lavar tus culpas en un servicio religioso, ahí no se lavan tus culpas. No quieras lavar tus pecados en un santuario determinado, ahí no se lavan tus culpas. No quieras tampoco lavar tus culpas a través de dar dinero o dar ofrenda o dar diezmo, ahí no se lavan tus culpas. Dios quiere que seas justo en lo que tienes que ser justo. Dios quiere que seas un hombre de bien donde tienes que ser un hombre de bien, porque eso es lo que Dios desea. Dice el Señor, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Es decir, Dios no quería todo ese ritual que se tenía, eso no le interesaba a Dios. Dios quería un pueblo justo que pudiera dar el buen nombre de Dios, que pudieran identificarse con Él todos los días, que pudieran hablar de Él no con la Biblia en la mano, sino con sus hechos. Eso es lo que desea Dios, y eso es lo que hoy está buscando Dios de Vida Nueva y de cualquier iglesia que proclame su nombre, porque no podemos estar viviendo todavía en una injusticia social. Hermano querido, Dios quiere hablar a tu vida, y hoy necesitamos que seamos justos en toda nuestra manera de vivir, incluso justos con nuestros padres, justos con nuestros hermanos, justos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Necesitamos ser justos también con ellos, porque a veces hay una tremenda injusticia, y esto sin abundar y entrar en el terreno de las situaciones familiares que en muchas ocasiones hay, donde hay del padre preferencia a determinados hijos o a determinados sobrinos o nietos, y los otros, ¿verdad?, son parte del pueblo, y esto también es parte de una injusticia. Hermanos, Dios anhela un pueblo justo, un pueblo que diga, yo alabo a Jesucristo y me identifico por la justicia que estoy ejerciendo en su presencia. Por eso el funeral de la Virgen implicaba que estaba fuera de la casa de Dios, también estaba fuera de la presencia de Dios, y por último estaba fuera del pacto de Dios. Y bueno, la que estaba mencionando, donde me estaba confundiendo, Gilgal fue donde Josué estableció el pacto de Dios para que la nación pudiera tomar la tierra en ese momento. Entonces Gilgal era un lugar muy importante, es donde Saúl se confirmó como rey en Israel, y ahí es donde
los pactos principales, donde pusieron 12 piedras, ¿verdad?, para recordar el pacto de Israel. Y esa nación había sido bendecida por Dios y había estado en una plena comunión con Dios en el tiempo de que estuvo Josué, y después en los jueces se apartaron, y después llegó David y nuevamente retomaron ese caminar, y en Salomón también, hasta que él se desvió y después cambiaron el rumbo. Hermanos, el pacto de Dios no debe de cambiar. El pacto de Dios debe de mantenerse, y esto habla de una santidad de vida y una búsqueda de la presencia del Señor. Buscar lo bueno y no lo malo. Dice el Señor en su palabra, el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Hoy muchos están buscando pues en lo malo, y la Biblia dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pobre de ellos. Dios se duele de esas personas. Muchos están hoy cometiendo injusticias en nombre de Dios. Muchos están enriqueciéndose a costa de incautos en el nombre de Dios. Hoy muchos están buscando favores del gobierno en el nombre de Dios. Y bueno, tantas situaciones que hemos visto y que vemos todavía de personas que esperan de ricos, de personas que están en el gobierno y demás, favores para poder recibir la bendición de Dios a través de eso. La bendición de Dios no se recibe ahí. La bendición de Dios está en su presencia, en un corazón humilde y en su Espíritu Santo, que nos da como una garantía, y ese es el sello y el pacto que Dios ha hecho. Por eso dice, es las arras, en Efesios menciona, que son el pacto de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, mi querido hermano, el Espíritu Santo está en tu vida, porque cuando tienes el Espíritu Santo, tus acciones van a estar en la medida del don y el fruto del Espíritu en tu vida y en tu diario andar. Por eso, una vida de santidad es una vida que habla acerca del pacto de Dios. Pero la Virgen no estaba bajo ese pacto en ese momento. La Virgen no estaba bajo ese caminar con Dios. Esas tres ciudades, Betel, Bérseba y Gilgal, eran ciudades emblemáticas para Israel. Eran ciudades que confirmaban su nombre, que confirmaban su pacto, que confirmaban la presencia de Dios. Pero Dios les dijo: ahí no estoy, yo no me encuentro en esos lugares, no me busquen ahí, no me busquen en esos lugares. Y entonces el Señor empieza a decirle: buscadme, buscadme y viviréis. Buscadme en donde me tienes que buscar, en lo más profundo de tu ser, en tu corazón. Busca la presencia de Dios ahí, y permite que el Dios de amor, el Dios de la misericordia, el Dios del pacto pueda hacer grandes cosas a través de tu vida, porque Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas una persona de bien y no una persona de mal, una persona que bendice y no una persona que maldice, una persona que está cerca de Dios y no una persona que está lejos de Dios. Dios te desea que tu presencia en cualquier lugar refleje la presencia misma de Dios. Muchos pensamos que una persona mal encarada, ¿verdad?, que no le habla a nadie, que no tiene relación con sus compañeros, que es un mal encarado, engreído, ¿verdad? Es que él es cristiano, él no se junta con nadie. Estamos muy lejos de la realidad, muy lejos de conocer a Dios, cuando alguien se comporta de esa manera. Quiero decirte que la persona que es accesible al necesitado, accesible a la persona que a lo mejor no tiene que platicar, pero tú empiezas a hablar bendiciones y empiezas a dar bendición de parte de Dios, la persona va a querer estar contigo y la persona va a querer acercarse a ti en ese momento. Mi querido hermano, yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti, pero Dios no es un Dios arrogante, un Dios orgulloso, un Dios que está lejos, que no se quiere relacionar con los pecadores. No, es un Dios que se acerca al necesitado, que se acerca al desprotegido, que se acerca al pecador para ver su necesidad. Ese es el Dios que yo conozco a través de la Biblia, el Dios que va y que busca, porque eso es lo que Dios está haciendo aquí con Israel a través del profeta Amós. Nos está buscando, pero para que ellos vuelvan su corazón a Dios, para que ellos vuelvan su corazón a estar cerca de Él. Hoy Dios también quiere que Vida Nueva y cualquier iglesia que a lo mejor quiera desviarse, o algún hermano que quiera desviarse, vuelva su corazón a Dios, y que vuelva en justicia, en amor, en bendición, buscando su presencia, yendo en lo más íntimo de su ser, para que pueda ser Él ahora
templo de esa presencia de Dios y templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿No sabéis que no puedes tener comunión con las rameras, con las perversidades? Dios te dice que tú eres casa de Dios, templo de Dios, y esto juntos como iglesia somos la casa del Dios viviente. Hermano, Dios hoy desea un pueblo arrepentido, un pueblo convertido, un pueblo que se va perfeccionando. Y yo sé que a lo mejor tenemos muchos prejuicios en nuestra vida, que tenemos muchas cosas que hayan pasado en nuestra vida anterior y que nos hayan formado de determinada manera para decir: es que así Dios quiere que seamos. No es así. Necesitamos empezar a buscar en Dios, a ese Dios alegre, a ese Dios fervoroso, a ese Dios que se acerca. Yo no me imagino a Jesús diciéndole a Zaqueo: no, Zaqueo, aléjate, porque yo no puedo tener comunión contigo. Tú hablas puras tonterías y yo no puedo acercarme a ti como porque soy Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense a Jesús haciendo eso. Pues cuántas personas dicen: no, yo no me junto con aquel porque es pecador, yo no me junto con aquel porque él no tiene nada que hablar conmigo, yo no me junto con aquella persona porque ese no tengo una relación con él, eso es un inconverso. Y entonces, ¿dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde está el acercarte al necesitado? ¿Dónde está el acercarte al oprimido? Tú sabes que esas personas reflejan mucha necesidad, que están reflejando muchas situaciones en su corazón que no le permiten acercarse a Dios, y tú eres el único brazo de Dios en ese momento que puede acercarse a Él y que con bendición pueden ver a Dios a través de ti. Por eso hoy necesitamos ser un pueblo diferente, hermanos. Dios habla a Vida Nueva y Dios nos habla a nosotros. Hoy hay mucha necesidad. Hoy hay un pueblo tremendamente agobiado, golpeado, no solamente por las autoridades, oprimido por los mismos, a veces cristianos, empleados, obreros, amas de casa, oprimidas por sus esposos o incluso por sus propios hijos. Hay mucha opresión y el pueblo de Dios está callado. No dice absolutamente nada, y hoy necesitamos ir en pos de todas esas personas oprimidas que están siendo sojuzgadas por tiranos. Y la tiranía a veces no viene del gobierno, a veces viene de uno mismo, y todavía peor, de algunos que se llaman cristianos. Hoy Dios quiere discípulos, hermanos. Hoy Dios desea que no sea en Betel, que no sea en Bérseba, que no sea en Gilgal donde se le busque, sino en el interior de un corazón necesitado, donde busquemos a Dios con un corazón dispuesto, y ahí en el interior de tu corazón tú puedes decir: sí, me arrepiento, he fallado, he hecho lo malo ante tus ojos, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como el hijo pródigo en algún momento exclamó estas palabras, pero el Padre de amor ni siquiera le dejó terminar. Dios va a venir y te va a abrazar y te va a decir: eso es lo que yo quiero, eso es lo que deseo, que tú me busques con un corazón arrepentido. Hermanos, a veces no sabemos cómo estamos delante de Dios y pensamos que estamos bien. El pueblo de Israel vivía un tremendo orgullo. El sacerdote Amasías tremendamente fue un opositor de Amós, pero sabes, Dios no quitó su misericordia del pueblo de Israel. Sin embargo, Israel decidió irse en pos de dioses ajenos y Dios tuvo que actuar como Él solamente sabe actuar, en justicia. Hoy Dios, nuestro Dios justo, te ha amado y ha dado lo más importante: ha dado a su Hijo unigénito. En la semana estaba platicando con un hermano y hablábamos acerca del tema de evangelismo, y estábamos platicando acerca de algunos proyectos evangelísticos que él tiene en su iglesia y demás. Y entonces yo, una de las cosas que le mencionaba es, hablando y reflexionando, le decía, yo reflexionaba acerca de lo que es la bendición de Dios y el que nos haya enviado a su Hijo unigénito. Y digo, el amor de Dios fue tan grande y no quería que nadie se perdiera en el infierno, y no quería que nadie fuera a un lago de fuego, que envió a su mismo Hijo en sacrificio y propiciación por nuestros pecados. Imagínate lo terrible que debe de ser llegar a ese lugar, a tal grado que Dios decidió enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, no queda más que agradecerle a Dios, servirle y ser de bendición hoy que podemos serlo en donde Dios nos ha puesto. Hermano, todos queremos regresar a la iglesia y estamos viendo la planeación, viendo la manera en la que podamos regresar pronto, ver el mejor momento para poder regresar. Pero ¿sabes qué?
lo más importante es que tú ya te encuentres con Dios, ahí donde tú estás, en ese lugar, y empieces a ser un esposo justo, una esposa justa, un hijo justo, un empleado justo, un patrón justo, un hombre que ve en la justicia de Dios su manera de vivir y de seguir, y con esto la presencia de Dios se vea reflejado en su vida. Hermanos, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ama tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el único que nos puede enseñar esa justicia, porque Él fue justo. El justo murió por los injustos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar y vamos a pedir que la bendición de nuestro Dios esté sobre su iglesia, sobre su pueblo en cada momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este momento. Gracias por tu provisión y gracias por tu bendición. Te pido que sigas bendiciendo a tu pueblo, que sigas bendiciendo a tu iglesia, y que nunca falte tu misericordia y tu justicia en medio de nosotros. Porque, Señor, tu justicia, tu misericordia es mejor que la vida. Señor, te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos llenes de tu amor y de tu gracia todos los días. Te pido, Señor, que así como Amós habló con severidad, habló también con determinación, hoy nosotros también seamos un pueblo determinado, un pueblo que te honre y que te sirva, y que podamos ver en ti como Dios de amor, Dios de bendición, toda clase de bendiciones y misericordias que podamos también compartir a los que no te conocen. Padre, gracias por el amor que tú nos das, y gracias por tu amor derramado a través de Jesucristo ahora y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por ese tiempo, gracias a Dios por su palabra, y yo les pido que estemos orando para que Dios obre en nuestras vidas, obre en nuestra iglesia, y que podamos tener un feliz retorno pronto en la presencia de Él. Por lo demás, les recuerdo que sigue el profeta Abdías. La próxima semana estemos estudiando acerca de Abdías, para que podamos tener la bendición de poder tener lo que es la predicación del profeta Abdías, basado en este libro, y que podamos tener la bendición de entender la palabra de Dios y oír a este profeta la próxima semana. Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Señor les llene de bendición durante esta semana, y que podamos ser una iglesia que vive en la justicia de Dios.